Bien, vamos a la economía nuevamente. Ya habíamos conversado más temprano con Andrés Huerta, como nos contaba que sigue estando cuesta arriba, un octavo, mejor dicho, mes en cifras rojas, y hay sectores que ya no dan para más. La hotelería, decíamos, el turismo, los eventos que tienen casi 300.000 personas desempleadas. Habíamos hablado de apertura de las fronteras precisamente para potenciar, mejor dicho, esta área que está tremendamente dañada y afectada por la pandemia, y sin embargo ahora vemos cifras y vemos también proyecciones para enero que pueden ser malas desde el punto de vista sanitario y que podrían nuevamente afectar y golpear aún más a esta zona y a esta área de la economía. Pero queremos ampliar también la mirada y para eso estamos en línea con el profesor de la Universidad de Chile y doctor en economía, Joseph Ramos. Joseph, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, gusto en saludarlos. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, Joseph, partiendo por lo primero, debemos estar pesimistas, moderadamente pesimistas. ¿Cómo ve lo que se viene de aquí a fin de año y, por supuesto, comenzando ya el 2021? Bueno, en lo que lo económico se refiere, creo que la situación va a continuar desempeorando. Uso correctamente el verbo, o sea... no da para decir mejorando. Bueno, quiero decirlo, o sea, estamos todavía en zonas rojas, ¿no? O sea, si uno quiere verlo por la buena noticia, en el mes de mayo, la producción en 12 meses cayó 15,5%. En la mes de septiembre cayó 11%. Ahora ha caído -1%. O sea, claramente es una pendiente a pasar a cifras azules. Claro. Puede que sea en noviembre o diciembre que lo haga, y ciertamente creo que para el 21 lo será. Las proyecciones para el año que viene, o sea, para este año, digamos, cerrando este año, son que el PIB va a caer entre 5,5% y 6%. Y eso ya está más o menos sellado, ¿no? Un buen mes de noviembre y diciembre tal vez sea 5,5%, un mes más o menos nomás, tal vez 6%. Pero es el cuento del 21. Pero el 21, el Banco Central proyecta un crecimiento de 4,5%. La OCDE, en el diario de hoy día, sale noticia que ellos proyectan un crecimiento de 4,2%. En ambos casos es un aumento, es una recuperación como del 80% de lo perdido este año. Entonces esa es relativamente buena noticia. Ahora, quiere decir que incluso en el fin del año que viene no habremos vuelto a los niveles del 19, o sea, no va a ser hasta el 2022 y eso, perdone, que lleguemos a lo que teníamos en el 19. Claro, pero para entender, ¿tiene que ver eso con las expectativas que produce la vacuna y más aún con la última información que se ha dado a conocer hoy día? Y es que el Reino Unido, ¿no es cierto?, es el primer país en aprobar y autorizar el uso de la vacuna de Pfizer y de BioNTech. Bueno, estos pronósticos se hicieron, a decir verdad, al menos el del Banco Central, que es el más serio que tenemos en Chile, antes de la noticia de la vacuna. Efectivamente, lo que tú insinúas, la noticia positiva desde el punto de vista sanitario, es que ya se habla de que en Estados Unidos ya se empezará a vacunar a la gente del sistema de salud a fin de este mes. Y los viejitos y los más vulnerables ya para marzo. Y la población en general empezará a vacunarse en abril. La buena noticia para Chile es que, o sea, quiere decir que probablemente tengamos acceso a la vacuna al entrar al invierno, cuando esto normalmente habría empeorado. Así que puede que no haya un segundo rebrote en Chile significativo, y por consiguiente, si no lo hay, no habría un segundo caída, por así decirlo, en el PIB. Pero bueno, todo esto está sujeto a variables que no controlamos, pero digamos, creo que uno puede ser moderadamente optimista que la vacuna significa que un segundo rebrote económico en Chile y de salud, si se da, será débil y tal vez no se dé en absoluto.
Conversamos con el doctor en Economía Joseph Ramos, académico de la Universidad de Chile. Profesor Ramos, los promedios a veces engañan porque ponen un número general a una realidad que es muy dispar. Y en el caso del IMASEC de octubre, tenemos que hay sectores que están pero disparados por todo lo alto, en recuperación o incluso en crecimiento respecto del año pasado, como el comercio, que subió en 17%. Otros que están bien, como la industria, las manufacturas, en fin, la construcción, perdón, me equivoqué. La construcción, minería, sí, la minería, pero hay servicios como los que mencionaba Mirna antes, turismo, gastronomía, viajes, todo lo relacionado a movimiento, en fin, que está, eventos, etcétera, que está muy mal. Y eso echó a perder el promedio. ¿Cómo ponderar una cosa con otra? Hoy día vemos, por ejemplo, la noticia en la página económica de que está remontando la importación de autos nuevos, que están volviendo a llegar en masa a San Antonio, porque a mitad de año no estaba llegando casi autos a Chile nuevos. De hecho, las automotoras están sin stock en estos días. Esto es un síntoma muy curioso, porque en medio de la crisis autos nuevos se siguen vendiendo, incluso los de lujo más todavía. Increíble eso, ¿Cómo ponderar una cosa con otra? Porque hay sectores que a veces tienen más el peso de la carga, ¿no es cierto? Y sus trabajadores son las que más la sufren, pero hay otros como que pueden tirar el carro, ¿no? ¿Cómo ver ese panorama? Tienes mucha razón. Ahora, creo que los sectores que mencionan, los negativos, temo que van a seguir siendo muy golpeados, porque el público, por ahora todavía el confinamiento se aplica a ellos, es decir, los restaurantes no pueden atender en todas las mesas, lo mismo los bares, el turismo, si bien es permitido, el internacional, de todas maneras la gente naturalmente es prudente, ¿no? Teme, tal vez sin razón, que dentro de un avión están con más peligro, entonces eso va a tomar... lamentablemente eso va a tomar meses para que se reconstituya ese tipo de seguridad. En el caso de los restaurantes y bares, creo que en la medida que se vaya, la vacuna sí va a ayudar mucho. Yo mismo he ido a restaurantes y veo bastante público en las pocas mesas que disponen para ese fin. Y típicamente a las horas de almuerzo, donde puede estar en terraza, en la noche uno puede estar en terraza, pero más frío. Entonces, esos sectores, y qué decir de hoteles, van a quedar golpeados, pero también va a haber un desempeoramiento paulatino en ellos. O sea, cines, no hemos mencionado, cine, teatro, también la gente teme estar encerrado en esos lugares. Entonces ahí va a ser más lento y desgraciadamente esos sectores son muy empleadores de mano de obra, ¿no? Entonces quiere decir que el tema de empleo va a persistir con mucha fuerza, negativamente digo, durante buena parte del 21, ciertamente para esos sectores. Ya, porque ahí todos estos servicios también tienen que ver con que, a ver, qué demanda tienen, porque puede que se empiece a abrir las cosas, pero si estamos llenos con 2 millones todavía hay gente sin pega, o 1 millón ni tanto, ¿dónde está el poder comprador del consumidor chileno? ¿Cómo? Bueno, efectivamente. Claro, eso. Sí, no, bueno, eso sí, no es automático. O sea, si tú dejas a todo el mundo salir a trabajar, bueno, están ahí, pero como tú dices, si las ventas no dan en el ancho, igual no se produce. Y las ventas requieren que gente gaste, y para que gente gaste tienen que tener empleo, tienen que tener ingresos. Claro. Y hay 1,5 millones de personas en este momento que trabajaban el año pasado, que no están trabajando ahora, 1,5 millones. Sí. Y buena parte de la gente que está en cuenta propia hoy día, que eso ha empezado a repuntar, los cuentas propias están ganando mucho menos de lo que ganaban el año pasado, porque una cosa es que tú todavía estés vendiendo en la calle, pero hoy día estás vendiendo mucho menos de lo que vendía el año pasado. Entonces, sí, la reactivación no es automático, no es solo permitir que la gente salga, eso es un paso indispensable, sin lugar a duda, pero la reactivación significa inyectar, gatillar mayor gasto en los consumidores. Eso es lo que está contemplado, sí, en la política de mucho mayor gasto en obras públicas, en infraestructura, así como en vivienda social. Eso es lo que está envuelto en los subsidios a la recontratación, y sin lugar a duda
con los problemas que pueda tener el retiro del 10%. Y que eso queríamos preguntarle, Joseph, perdón que lo interrumpa, estamos conversando con el doctor en Economía y académico de la Universidad de Chile, Joseph Ramos. ¿Cómo cree usted que va a impactar en este cuadro que usted está describiendo el segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones? Eso va a ser muy positivo respecto a la reactivación. O sea, el segundo retiro, aunque sea un poco menos que el primero porque ya hay menos fondos, probablemente signifique 14, 15 mil millones de dólares de mayor gasto. Eso es una cifra elevadísima. Entonces eso ciertamente va a ser un factor reactivador y es algo positivo, sin lugar, bueno, lo más positivo tal vez de esa medida. La pena es que no estamos a su vez asegurando buenas pensiones, sino que lo estamos haciendo a pensar de bajas pensiones, pero en este año, o cuando se efectúe, va a tener un efecto reactivador, sin lugar a dudas. Ese es un punto que se ha planteado en la discusión de fondo sobre esto, profesor Ramos, porque se dice, bueno, ese efecto es positivo ahora, qué bueno, bienvenido cuando estamos en crisis, pero a futuro eso también va a ser menos plata para el consumo de los viejos de mañana. Van a tener menos plata. Yo creo que esa es la crítica. Y con otra dimensión. Más fuerte. Y con otra dimensión. O sea, toda la gente que ha estudiado el tema de la seguridad social considera que es una aberración. Al no ser, y fue una propuesta para citarme a mí mismo, que uno haga que para que la gente tenga la misma pensión y no se le caiga, hice el cálculo, si postergan su jubilación en un año, ajá, terminarán con la misma pensión sacando el 10% de lo que habrían tenido. ¿Sacando los dos 10%, no? Bueno, para los dos, 10% significaría 2 años. Ah, ya, 10% por año. Ah, 10% ¿usted calculó que trabajando un año más uno recupera el 10%, cada 10%? Eso es en promedio, ¿no? Hablando en promedio, pero efectivamente es el caso. Lamentablemente eso no prosperó en la primera, en el primer retiro, y no se ha hablado de esto en la segunda. Y si bien el gobierno ha hablado de que se recupere vía una mayor cotización, uno no tiene que ser demasiado cínico para pensar que gran parte de la gente no le va a hacer caso a eso, por muy obligatorio que se diga que sea, y va a ser un saludo a la bandera. En cambio, el postergar tu jubilación en un año, una medida fácil de controlar y de efectuar, en mi opinión. Además tiene un segundo beneficio. Uno, la gente que lo haga, obviamente la gente que lo necesita, los que están sin trabajo, los cuyos ingresos han caído mucho, lo van a tomar. Bueno, de hecho ya lo han hecho. Si la gente, porque bueno, a todo el mundo le prefiere tener plata hoy que plata mañana. Entonces sacaron 11 millones de personas, no 2 millones o 3 millones, sacaron 11. Entonces poniendo ese tipo de condicionamiento tiende a hacer que mucha gente que realmente no lo necesite no lo retire. Entonces esa es una virtud adicional, creo yo, de una medida como de postergar la jubilación. No, le iba a comentar que de hecho mucha gente, y de hecho el promedio de jubilación en Chile es más que 65 los hombres y 60 las mujeres, porque la gente se ve la necesidad de seguir trabajando. Así es, no, definitivamente. O sea, la gente en ese sentido no es tonta, llegan a los 65 y de repente estaban ganando, por así decirlo, 700,000 pesos y ahora calculan que su jubilación sería 300. Entonces no pueden absorber eso y entonces siguen, los que pueden, que todavía son la mayoría, siguen trabajando. Pero esto sería hacer que legalmente tuvieran que postergar en un año, o sea, la anticipada en un año, la regular en un año, en fin, bueno. Perdone, pero cuando usted dice legalmente que eso tendría que ser producto de una ley, porque la ley señala... Ley. Es que, ¿sabe por qué se lo planteó? No, claro, estoy diciendo que la ley del retiro incluya esa cláusula. Ah, correcto. Es que lo que pasa es que eso es súper antipopular, pues entonces los partidos y los parlamentarios... Y va a ser muy antipopular cuando lleguen a jubilar. Es que lo sé. Digamos, eso es sin duda,
pero yo creo que el Parlamento está para pensar no solo el presente, sino el futuro. Es que lo entiendo. Pero los parlamentarios también apuestan... Sí, que los periodistas también tienen esa función. O sea, pero por supuesto, no, yo no estoy preguntaban. Sí, profesor Ramos, disculpe que lo interrumpa. Lo que yo quiero solamente plantearles es que por qué esto nunca ha podido prosperar en circunstancias que en otros países efectivamente la edad de jubilación es incluso más tarde y países desarrollados, que la que hay en Chile, porque es una medida antipopular o que genera poca adhesión ciudadana. Entonces los parlamentarios también velan por su propia reelección y por su propia, simpatía o no entre sus electores. Entonces siempre estos temas quedan ahí digamos, en el camino, no logran prosperar. Por eso bueno, tú tienes razón, esa es la razón por la cual este tipo de medida es difícil. Debo decir, también es difícil en Europa, esto nunca ha sido popular, o sea, nadie todo el mundo dice, no, bueno, que lo hagan de otra manera, pero bueno, el sistema político también ha tomado decisiones difíciles en otros momentos. No soy tan cínico de creer que simplemente nunca, en ningún caso, se va a tomar medidas sensatas. O sea, pero en este ámbito, en este momento, efectivamente en Chile el Parlamento ha abierto lo que es una medida importante de seguro social, que es que esos fondos no se tocan hasta la jubilación, ha hecho una excepción y descuidando su reposición. Y eso, lamentablemente, pan hoy, hambre mañana. Al tema de reactivación, obviamente es bueno que se gaste ahora, pero que también se repongan los fondos, y por eso postergando la jubilación un año, al menos por cada retiro, es un mecanismo muy fácil, muy expedito y fácil de controlar para lograrlo. Sí, ahí había un cálculo del gobierno, advertía Joseph que los retiros pueden significar como el equivalente a tener varios años de laguna sin cotizar, pero usted dice que con un año, no sé si porque la vida laboral al final tiene mejores remuneraciones, uno podría recuperar eso perdido. Exacto, o sea, es el promedio. El promedio es aproximadamente un año, postergando en un año, eso equivaldría del orden de 10%, ¿ok? O sea, tal vez sea 14 meses, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ese es el principio, bien sensato y una cifra razonable. No es como decir, bueno, tienen que postergarlo 10 años. Claro. No. Ya pues, bueno, interesante. Vamos a tenerlo ahí muy en cuenta, profesor Ramos, porque es una propuesta que, en todo caso, le digo desde ya que no creo que tenga muchas posibilidades en el Congreso, porque piensa usted todo lo que ha costado. No lo tuvo en la primera vuelta. No lo va a tener en la segunda. Y hasta ahora, incluso el gobierno no lo ha propuesto. O sea, el gobierno, por supuesto. Lo que propuso era que el superintendente de pensiones iba a decir cómo se reponía. Qué cosa más vaga y debilucha. Sí, porque además el que quiera cualquier día puede reponer lo que quiera, si uno puede hacer un aporte a su fondo. No, la idea era que fuera obligatorio, esa es la idea, o sea que... Pero no, voluntario, yo encuentro eso un chiste. Uno puede hacerlo voluntario por todo el tiempo. Ahorro previsional, voluntario, y no necesita ninguna ley para eso. Saludo a la bandera, como usted decía antes. Bueno, la verdad que digamos las cosas como son, pues, profesor Ramos, la gente que tiene para poner en el APB es la menos en Chile. Sí, la gente con suerte llega a fin de mes. Pero hubo una propuesta en el Congreso de que se permitiera que hubiera reposición voluntaria. Y yo digo, pero no saben que hay reposición voluntaria ya. Sí, desde siempre, claro. Desde siempre, exactamente, tiene toda la razón. Bien, pues, gracias, profesor Joseph Ramos. Igual.